Buenas tardes. A continuación, voy a presentar la tesis con el tema Liderazgo Virtual en el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos de la Ciudad de México, para acreditar la materia de Seminario de Investigación 3 del Doctorado en Administración. Presenta su servidora Aquilia Elizabeth Castillo Rodríguez y el asesor de tesis, la doctora Marisela Palau. Introducción. Las organizaciones en la actualidad enfrentan un desafío respecto a la gestión de equipos de trabajo, ya que no son ellos los que determinan el logro de objetivos. Cabe señalar que en cualquier equipo existe un líder que influye en las decisiones y en el comportamiento de las personas para crear una sinergia con las diferentes áreas del sistema organizacional. Sin embargo, para generar un liderazgo en forma virtual, no se tomaba tanta importancia debido a que se aplicaba en forma presencial. No obstante, la pandemia ha contribuido a darle un enfoque más debido y analizado y mucho más a detalle por ser la forma de trabajo que hoy se tiene para continuar con las labores profesionales y laborales. Esto conduce a ponerle atención a quien en realidad hace el liderazgo, que es el líder y los colaboradores, y que se requiere para hacerlo en forma virtual, sin perder de vista que esta forma se convierte en una barrera por detectar desviaciones en los compromisos adquiridos. El propósito de este estudio es investigar si el liderazgo virtual es la solución en las organizaciones con diversidad laboral en la inclusión de la era digital, considerando que en el mundo empresarial se trata de comprender e implementar modelos que mejoren la efectividad y la rentabilidad. Objetivos. El primer objetivo es explicar si el liderazgo virtual es la solución a las organizaciones con diversidad laboral en la inclusión de la era digital. El objetivo número 2 es analizar si las organizaciones pueden incorporar colaboradores mayores de 45 años en las actividades digitales desde casa. El objetivo número 3 es establecer si los líderes virtuales tienen habilidades que deben desarrollar para influir sobre la efectividad del desempeño laboral. ¿Qué metodología utilicé? Primero voy a analizar el enfoque y el alcance. El método es cualitativo descriptivo, que es una técnica de recolección de datos y se ocupó un instrumento que es un cuestionario, el cual se vio por videoconferencia y por links en WhatsApp. El cuestionario que se utilizó abarca 6 dimensiones, que son el carisma, la consideración individual, la estimulación intelectual, la inspiración, la tolerancia y la participación. Y la población objetivo, fueron los docentes del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, que son 400. La muestra fue el 50% de la población mayores de 45 años. Vamos a analizar en esta gráfica de los resultados el carisma. Como vemos aquí, más del 60% con mucha frecuencia ocupan la coherencia, el trato agradable, la cercanía y la confianza. En esta dimensión, en los resultados obtenidos en las preguntas, se arroja la importancia del carisma en los líderes virtuales para conectar acertadamente con los colaboradores. Sacan lo mejor de cada uno de ellos, se adaptan al contexto virtual, transmiten confianza y optimismo y disponibilidad de enfrentar cambios y retos. En la siguiente gráfica vemos la dimensión consideración individual, en la cual se analizó las prioridades, los aspectos, la reflexión y la empatía. Vemos que entre el 50 y hasta un 60-70% con mucha frecuencia lo ocupan, lo cual nos llevó a concluir que en la consideración individual, los resultados mostrados en las preguntas con respecto a esta dimensión, los líderes virtuales tienen la habilidad para diagnosticar necesidades individuales y atenderlas en forma personalizada, apoyando propuestas, demostrando empatía y preocupación por los intereses de cada integrante del equipo. En la siguiente gráfica, que es la estimulación individual, vemos que lo que se tomó en cuenta son situaciones problemáticas, trabajo virtual e ideas innovadoras, en lo cual vemos que con mucha frecuencia lo ocupan y muchas veces. Esto nos arrojó a que las preguntas que están enfocadas a esta dimensión muestran a los líderes virtuales en su creatividad e innovación y acercamientos para la solución de conflictos. No solo es importante las habilidades creativas del líder, sino la actitud proactiva de su equipo para ejecutar nuevas ideas. En la siguiente gráfica, que es la dimensión inspiración,
se analizó la incertidumbre y los objetivos organizacionales. Como podemos ver, más del 60% contesta con mucha frecuencia. La inspiración en los líderes virtuales mostrada en los resultados de las preguntas con respecto a esta dimensión indica que los líderes tienen la habilidad de convencer a sus colaboradores de asumir y crear cambios para alcanzar un desempeño superior a lo esperado. En la siguiente gráfica vemos la dimensión tolerancia, el cual se analizó los procesos virtuales y los errores, cómo a través de estas opciones vemos que sí son tolerantes, más del 50% acepta que sí, con mucha frecuencia son tolerantes. En cuanto a estas preguntas con respecto a esta dimensión, los líderes virtuales asumen que la tolerancia como una actitud de respeto de un colaborador tiene ante las ideas, opiniones, preferencias o acciones de los demás, aun cuando no tengan coincidencia con las suyas, lo cual esto nos lleva a demostrar que aún y con la parte virtual hay que ser tolerantes ante estas adversidades. En la dimensión participación se analizó la comunicación, el equilibrio y el trabajo virtual. Y como vemos, manejan más del 70%, con mucha frecuencia lo realizan. En los resultados obtenidos en las preguntas con respecto a la participación de los líderes virtuales, demuestra la influencia en el proceso de la forma de toma de decisiones, incrementando la actitud positiva de los colaboradores hacia los líderes. El análisis global. El resultado del cuestionario aplicado a los líderes virtuales arrojó que la situación del confinamiento que hoy se vive a causa de la pandemia COVID-19 obligó a realizar un aislamiento social preventivo y obligatorio para mitigar sus efectos en la población. Ha fortalecido la forma de ejercer el liderazgo, siendo imprescindible confiar en las capacidades de los colaboradores para delegar tareas. Lo mismo corre en el sentido opuesto. Los colaboradores tienen que confiar en sus líderes y en las decisiones que tomen en beneficio del equipo, teniendo acceso a información y proporcionando recursos que necesitan para llevar a cabo su tarea diaria. Y en el caso de que esto no suceda, saber qué es necesario para que los obtenga. Hay una propuesta para colaboradores. Para tener un resultado más amplio de liderazgo virtual, se sugiere aplicar un cuestionario ante los colaboradores o seguidores de cada líder donde desempeñan su actividad laboral. El cuestionario utilizarse como instrumento en la realización de esta propuesta de investigación es un instrumento que se tomará en cuenta la opinión de los seguidores para conocer a qué dimensiones incluidas en las preguntas de cuestionario se le dará mayor importancia. Las vemos a continuación. Las dimensiones que se van a analizar y que se sugieren son relaciones interpersonales, participación, carisma y tolerancia. Así se tendrá un comparativo con los resultados que se obtengan en este instrumento, se tendrán los datos de sus colaboradores y se podrá observar cómo perciben sus características, cualidades y el poder de su comportamiento ante sus seguidores, quienes lo reciben influencia en su actuar. Esto llevará a realizar un comparativo en la opinión de los líderes respecto a la ejecución de su liderazgo y analizar si sus características son las adecuadas y necesarias para cumplir con la demanda de liderazgo virtual en las organizaciones que contribuyan en el cumplimiento de objetivos y proponer un análisis de los logros obteniendo y calificando al liderazgo virtual contra el presencial. Este comparativo mostrará si las características del líder son las adecuadas para conocer la diferencia entre lo que el líder desea hacer y que los seguidores perciben de él en la realidad virtual en la que se desenvuelve. Se podrá conocer la capacidad de relación de los líderes virtuales con su equipo y pudiese no coincidir con la identidad del compromiso de sus colaboradores para desarrollarse y crear en su forma personal y profesional. Así podrá interpretar la dimensión de relaciones humanas propuesta en el cuestionario. En la dimensión del carisma se analizará esta cualidad natural para conocer cómo la asumen los colaboradores que realizan un comparativo de las respuestas respecto a los datos que arrojan los cuestionarios aplicados a los líderes contra el resultado de los cuestionarios de los colaboradores con el fin de conocer la percepción de cada rol en el liderazgo. Conocer la tolerancia de los colaboradores y el líder va a permitir conocer si se respetan los acuerdos, las diferencias, los diferentes pensamientos y así podrá ser difícil identificar debido al ambiente virtual en que se desenvuelven, siendo las pantallas la barrera para identificar alguna inconformidad que no se manifieste.
En el proceso de intervención de los colaboradores se podrá reconocer la participación, la cual influye para identificar, analizar y solucionar problemas, generando un compromiso con el líder y poder constatar su influencia con los colaboradores. Conclusiones. Se cumplió el primer objetivo. Se explicó si el liderazgo virtual es la solución en las organizaciones con diversidad laboral en la inclusión de la era digital. Se consideró que el contexto virtual es mucho más complejo, pues el líder debe influir a través de medios tecnológicos en los equipos para lograr objetivos organizacionales. En relación al segundo objetivo, se cumplió analizando las organizaciones la incorporación de colaboradores mayores de 45 años a las actividades digitales desde casa y se conoció la opinión de los docentes en ese rango de edad del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos de la Ciudad de México, en donde se aplicó el cuestionario para conocer las características que deben tener los líderes virtuales para entender los cambios que se necesitan en las organizaciones para enfrentar los problemas de la pandemia en este año 2020. Y se concluyó que el carisma y el prestar apoyo a sus colaboradores mejora la estimulación intelectual, la consideración individual, provocando una transformación en su desempeño laboral. Finalmente, con respecto al tercer objetivo, se cumplió porque se concluyó que la inspiración, la tolerancia y la participación establecen las habilidades que deben desarrollar los líderes virtuales para incluir sobre la efectividad del desempeño laboral. Además de los resultados de este estudio, permiten concluir la presencia permanente del líder virtual, que es una ventaja de la virtualización de la dirección de las organizaciones. Los colaboradores perciben que cuando el líder es requerido por la comunidad virtual y su ayuda puede ser inmediata, esta manifestación incide en la percepción de la identidad del líder, lo que favorece el desempeño organizacional. Esta investigación surgió también de un interés personal por conocer más en profundidad el rol del líder dentro de un ambiente virtual en esta era digital con equipos de trabajo en las organizaciones. El conocer las características de los líderes virtuales con el cambio de hábitos personales, profesionales y laborales que se aceleraron en la pandemia del COVID-19, siendo este un ejemplo de una problemática de la humanidad. Se han podido entender que las características que deben poseer, estas deben de analizarse con mayor profundidad, ya que el desarrollar el liderazgo por medios digitales implica tener aptitudes positivas que inspiren a sus colaboradores a cumplir con sus funciones. En los diferentes resultados se concluyó que la mejora en el desempeño de los colaboradores mayores de 45 años en las organizaciones con el liderazgo virtual se da en un trabajo conjunto con la estimulación intelectual, debido a que estos en la actualidad somos aprendices digitales por la generación tecnológica en la que se vive. Las organizaciones en México, para crear líderes virtuales que cambien las relaciones laborales entre sus colaboradores, necesitan un cambio radical en la mentalidad y no en el modus operandi, es decir, el comportamiento es la consecuencia de la confianza, responsabilidad, empatía, autenticidad, que resulta ser la transformación personal que se emite en los ambientes virtuales. Los resultados de esta investigación sugieren realizar una encuesta a los colaboradores para obtener información más objetiva del liderazgo virtual, conociendo los datos de los participantes en el liderazgo, líder y colaborador, para evaluar a su líder y conocer si sus características son las necesarias para ser un líder virtual. De acuerdo con los hallazgos de la investigación, se puede afirmar que el liderazgo virtual es una figura muy compleja definido por numerosas variables de interacción y muchas de ellas basadas en el aprendizaje empírico. Si bien las características individuales influyen en el liderazgo, estas no las determinan. Se asume que el liderazgo virtual tiene un dinamismo en su entorno social, aún estando en un contexto virtual, ya que no se produce de manera aislada, sino en relación con otras personas. El liderazgo virtual es una oportunidad de servir sin estar presente. Gracias.